Bienvenidos a todos y a todas una vez más a Pensar Plural. Bienvenidos a Cinebits, donde contamos con la presencia de Daniel Gorostiza, Daniel Ibn Limun, que nos acompaña hoy para hablar de una película genial, pero a la vez controvertida, porque siempre se critica mucho a su director porque no es demasiado preciso con temas historiográficos. Y siempre sus películas están vistas con muchas lupas, ¿no? Una de sus grandes películas fue Gladiator, en la que sale Russell Crowe, perdón, que fue una película que hizo que ganasen algunos actores o algunas personas que estaban dentro de ella, pues unos cuantos premios importantes, pero que tampoco estuvo libre de ser criticada, ¿no? También estuvo fue objeto de la crítica porque había pues fallos historiográficos en la película, etcétera, etcétera. Y casi algunos le decían que no se pueden hacer películas sobre eventos históricos si cometemos fallos. Bueno, ahí no me voy a meter porque la película puede ser imprecisa, pero puede estar bien hecha igualmente. Hay que diferenciar entre una cosa y otra. Sin más dilación, la película de la que vamos a hablar la dirigió más bien en el año 2005, hace 19 años, Ridley Scott, y en inglés recibe el título de Kingdom of Heaven, en español Reino de los Cielos, y en Sudamérica se tituló Cruzada, ¿no? Los sudamericanos en este caso haciendo de españoles, traduciendo las películas con títulos que tienen que ver pero que son raros. Por lo menos que le llamen Tercera Cruzada, no, Cruzada. Eso, como dije, es una película de 2005 en la que tenemos a Orlando Bloom, a Edward Norton haciendo del rey Balduino IV, a Eva Green, a Jeremy Irons, tenemos a Liam Neeson, a Michael Sheen, a Brendan Gleeson, David Thewlis y bueno, un larguísimo etcétera de actores, la mayor parte de ellos británicos, pero bueno, también algunos americanos y algunos también árabes, sirios y de la zona. Y voy a dejarte, Daniel, para que nos introduzcas un poco en la trama de la película y así ir comentando algunos de los sucesos trascendentales o elementos trascendentales de la misma. Pues esta película también le pasa un poco como Gladiator, que, a ver, el cine es cine y no son documentales, entonces tú no vas a ver la historia como tal, pero sí es cierto que en Ridley Scott es incluso peor. Pero bueno, uno hecho a la idea de eso, que viene a ver una película, no viene a ver la historia de la Tercera Cruzada, pues la película está bastante bien, te cuenta una historia, quizá para mí el único fallo es cómo se ha presentado el protagonista, que lo hace bien Orlando Bloom, pero bueno, ya llegaremos ahí. La historia es la historia de un herrero que descubre que su padre es un caballero, y cuando digo caballero quiero decir el concepto medieval de caballero, es decir, que tenía caballo, armadura y tal y cual. No que su padre sea un señor muy educado. Y entonces pues resulta que es un hijo bastardo de este señor que, bueno, le cuenta la historia y lo, digamos, medio encamina para que vaya a las cruzadas, a Tierra Santa, le vende un poco la historia, como se suele hacer en estos casos, de que la Tierra Santa y en concreto Jerusalén, pues es lo que dice el título de la película, el reino de los cielos, básicamente. Entonces, el muchacho medio convencido va para allá. Y claro, llega allí y se encuentra con unos señores que son los seguidores de su padre y tal, y pues ve que las cosas sí que es verdad que tienen un gran rey, el rey leproso, por cierto, gran papel de Edward Norton, que sabe expresar sin mostrar la cara, y encuentra también a Jeremy Irons, que también hace
Y está todo bastante bien representado. Hay personas que lo tratan mal, como digamos, vamos a decirlo así, el villano de la película, porque es un hijo bastardo que que había sido antes herrero. Pero vamos, eso no era raro en la Edad Media, que los señores tuvieran hijos hasta debajo de las piedras. Entonces, pues se encuentra eso y también tiene un encuentro con un personaje, supongo que sirio, un musulmán, con el que tiene un encuentro y digamos que aprenden el uno del otro y de una extraña manera pues surge ahí una especie de, si no amistad, pues una suerte de respeto que le va a servir luego en el futuro. Y bueno, pues luego vemos que el reino de los cielos cae finalmente, más que por lo que suele pasar a veces en estos casos, más que por la presión de Saladino y los musulmanes de alrededor, por el propio desgobierno y las fuerzas que se enfrentan unas a otras dentro del reino cristiano. Los hay, los partidarios del rey, que saben que son un puntito cristiano en un mar islámico y que, claro, no pueden irse de gallitos porque los otros se los quitan de en medio. Y los hay como los templarios o el Guy, no me acuerdo cómo era el apellido, que lo que quieren es guerra, quieren reclamar toda la tierra santa y tal y cual, para ellos pensando que eso es lo que hoy en día llamamos integristas, pensando que como Dios está de su lado, pues van a conseguirlo pese a que lo tienen todo en contra. Y bueno, pues al final todo esto se rompe y pasa lo que pasa. Ahí sí que es fiel a la historia. El reino de los cielos, entre comillas, el Jerusalén cristiano cae, Saladino lo reconquista y bueno, ya luego vendrán otras historias, pero básicamente la trama es esa. Lo único que yo destacaría así que me gustó mucho, y ya te dejo, es el hecho de que hace estas películas del 2005, hace 20 años, en 1985, por decir una fecha, los musulmanes habrían sido malvados, sanguinarios y tal y cual, pese a que era su tierra. Y aquí por lo menos te presentan a los musulmanes como personas normales. Incluso yo diría que, aunque el protagonista sean cristianos, a mí en esta película los que más rabia me dan son algunos cristianos, como los templarios y otros personajes que se mueven por ahí, pero bueno. Sí, lo iba a comentar, que todos los musulmanes que salen en los ejércitos y el propio Salahadín y este hombre que sale al principio, en cuanto llega Balian, creo que se llama el protagonista, acerca de Jerusalén, y tiene esa pelea con este hombre en concreto con el que entabla una amistad luego, se muestran muy idealizados positivamente, ¿no? Se muestran como unos caballeros pues cargados de valores positivos, honestos, valientes, que tienen una palabra que vale de verdad, que no son traidores, que son resistentes, que son humildes, etcétera, etcétera. El propio Saladino, lo mismo, o sea, es una figura increíble en la película. Es como casi un semidios y solo verlo en la pantalla es puro carisma. Para mí es mi personaje favorito en la película, porque es cada vez que sale en escena irradia carisma, o sea, como que contagia a todos los que lo rodean. Aunque luego hay otros personajes que lo hacen también de maravilla, obviamente. Y eso me llama la atención, que, claro, estamos hablando de un director británico, no estamos hablando de un director francés ni alemán, un director británico, con lo que le gusta a ellos, pues, idealizar negativamente las cosas que no son británicas, que está mostrando una imagen enormemente positiva del Islam y enormemente negativa del cristianismo. O sea, también hay otro tema interesante, porque a lo mejor esa lectura que él hace, a lo mejor está inspirada en
la interpretación religiosa propia del Reino Unido, del cristianismo, que está un poco desvinculada de lo que es el Papa. Entonces igual tiene un poco que ver con el tema, ¿no? Que siempre critican a quienes están ligados con el Papa, pues la Iglesia anglicana y los protestantes. Igual tiene algo que ver también con eso. Pero en aquel momento no había, perdón, en aquel momento no había iglesias protestantes. No, pero bueno, el que luego interpreta los hechos en 2005, siendo anglicano o protestante culturalmente, probablemente interprete el elemento del Papa y demás como algo negativo. Es a lo que me refiero. Puede que lo interpretase un poco por ahí. Es hablar por hablar, no estoy diciendo que sea así. Luego también vemos como los propios cristianos están constantemente generando problemas y peleas entre ellos. El peor mal para los cristianos son los propios cristianos, porque básicamente los que envían a Jerusalén sabemos lo que son, ¿no? Son criminales, son asesinos, son ladrones, son la peor calaña que había en Europa, pues la mandan para allá para que les perdonen los pecados. Y esto se presenta en la película y está realmente basado en algo que pasaba de verdad. Era un poco lo que pasaba también con la gente que se iba a América y a Norteamérica y a Sudamérica a colonizar y demás. Pues os metemos en este barco, si llegáis, pues os perdonamos la condena. Si no llegáis, bueno, pues os morís en el camino. Claro, entonces tú juntas ese hervidero y al final pues las cosas acaban mal. Tenemos a los templarios, que siempre fueron muy idealizados, pero los templarios en esta película se nos muestran como prácticamente cerdos. Tenemos al ejército de Jerusalén, que parece que tiene un poco más de raciocinio, por no decir bastante más. Y luego tenemos ahí a esta mujer, ¿cómo es? Sibila, ¿no? Sí. Que va un poco como a su rollo, hace las cosas a su manera muy especial y está influenciando una parte y otra a ver cómo le van las cosas. Y eso, bueno, es digno de elogio, que realmente pues ponga el foco del problema en el cristianismo y en cómo unos se traicionan a los otros. Si vemos el camino de Valiant hasta Jerusalén, hasta llegar al puerto allí en Italia y luego ir a Jerusalén, es que estaba lleno de peligros. O sea, él sufrió más peligros yendo al puerto en Italia que cuando estuvo en Tierra Santa, en la Guerra Santa. Sí, yo es que creo que, bueno, al final, y si lo vemos ahora ojos de hoy en día, pues a lo mejor llegamos a la misma conclusión. O sea, esa gente estaba muy bien hasta que llegan los cristianos, las diferentes oleadas, y ocupan una tierra que no es la suya y además dicen, y ahora vamos a mandar nosotros, que a lo mejor es algo que no ha dejado de pasar, pero bueno, occidentales en Medio Oriente haciendo cosas que no deberían, incluso en esa misma tierra. No voy a decir más porque no quiero que nos cierren el canal, pero quien quiera entender, que entienda. Entonces, pues, realmente los musulmanes estaban allí fantásticamente con sus cosas, como diríais tú y Phantom, con sus tonterías, hasta que estos señores llegaron y dijeron, como aquí ha muerto mi Mesías y ha vivido y tal y cual, esto es mío. Y ahora, pues, lo conquisto y tal. Y encima hostigo a los que están alrededor y tal. Pues claro, es que en realidad, si lo miras históricamente, eran los malos. O sea, que la película en cierto sentido era así. Y los templarios, hombre, quizás se hayan pasado un poco, pero los templarios eran... Yo también los tenía muy idealizados de crío, pero tú los vas leyendo, son monjes guerreros, o sea, son el Estado Islámico, son los talibán del cristianismo, o sea, entonces... no es que sean cerdos, pero son gente que no tiene ningún problema en matarte a ti, los que se lleve adelante simplemente por el hecho de que creen que Dios está de su lado y que todo se le va a perdonar cuando muera. Cuando tú tienes esa seguridad, pues cerdo no sé, pero es que te da igual matar uno que 20. Dios me lo perdona porque estoy del lado correcto. Entonces es un poco, y en ese sentido creo que la historia
la cuenta bastante bien la película. Yo, para concluir por mi parte, diría solo dos cosas. Bueno, primero que le pongo un 7 a la película. Le pondría más, pero le bajo medio punto por lo que te voy a contar. Está todo bien reflejado, pese a que es una película y no un documental, pero la época más o menos. Me gusta cómo reflejan a los musulmanes. Hay actores muy buenos, Liam Neeson, Edward Norton, Eva Green, también los actores que hacen los personajes de islámicos, Jeremy Irons, o sea, todo muy bien. Orlando Bloom también lo hace bastante bien, pero su personaje es lo que no me cuadra. Todo lo demás me cuadra perfecto. Su personaje está demasiado idealizado. A mí me parece una persona del siglo XXI que ha viajado a esa época y se comporta como... Porque el resto está bien. Es un poco lo que decíamos cuando hablábamos del nombre de la rosa, que decíamos que los personajes nos parecían así muy, muy satíricos, pero realmente yo creo que ahí Humberto Eco y la película realmente intentaba reflejar cómo era la gente en la Edad Media. O sea, pues a lo mejor este señor es fantástico, pero es, yo qué sé, súper machista, o este otro señor pues es tal, pero cosas dentro de la época. Pero aquí lo han querido hacer muy idealizado, muy tal, y eso me chirrió un poco, pero por el resto la película me gusta bastante y ya te digo, un 7 que le doy. Sí, es que es una suerte de superhéroe raro, ¿no? Que hace absolutamente todo bien, aparece ahí para salvar y no tiene ningún defecto, hace todo perfectamente. Incluso tarda bastante en empezar a matar a alguien, empuñar una espada y hacer todas esas cosas. Eso sí, eso chirría un poco, la verdad. Si quieres ser realista, pues si ya estás siendo realista con ciertos elementos de la película, pues tendrás que serlo con todos, tendrás que ser consecuente. A mí me gusta mucho la contraposición que hacen entre los templarios y el ejército de Israel, porque el ejército de Israel es una organización completamente estratega. No quieren dar un paso en falso, o sea, todo lo que hacen tiene que estar justificado militarmente. No se puede ir a la guerra sin saber que la vas a ganar, no se puede atacar a los musulmanes que están fuera de las murallas porque son muchísimos más y tienen el terreno controlado y sabes que te van a vencer. Pero tenemos a los templarios, que son muchísimos más, que son una cantidad enorme, que realmente pues, los pintan como unos auténticos fanáticos. Pero unos fanáticos que en el fondo parece que lo único que quieren es un terreno. O sea, llegas a un punto en la película en el que parece que los templarios se olvidan de por qué están luchando y únicamente lo que quieren es luchar. Porque quieren mantener un trozo de tierra ahí en medio de, bueno, de lo que es hoy Israel. Y claro, tienen todas las de perder, obviamente. Luego también creo que está muy acertado, es muy acertado cómo se presenta la cuestión de la fe en la película. Porque creo que, sobre todo en el bando cristiano, que se centra muchísimo más en la película, se ve como ciertos personajes pues están reflexionando sobre realmente la figura de Dios y de las creencias, porque llega el propio protagonista a decir que él ha perdido la fe porque ve que los hombres son malísimos, que solo se matan entre ellos, que no está convencido absolutamente de nada. Incluso tiene charlas con Saladino, en esa camaradería que tienen siempre los líderes militares en las películas, y el Saladino le explica lo que es Jerusalén para él, que era lo que le explicaba su padre o su padrastro. Bueno, su padre, sí. Que era como un estado de conciencia, o sea, el reino de los cielos, que no son realmente las piedras que hay en Jerusalén, sino lo que eso representa. Pero esto es lo que los templarios no entienden en la película. Los templarios creen que el reino de los cielos son las piedras de Jerusalén. Entonces está ahí toda esa reflexión que a mí es lo que más me llama la atención. Bueno, y la puesta en escena en las batallas, los estandartes con los símbolos religiosos, toda la caballería. Que, por cierto, la mayor parte de las escenas se rodaron en Marruecos y en diferentes partes de España. Sobre todo en Andalucía y estuve mirando antes en Huesca también se rodaron y en Ávila. Y la caballería toda española, todos los especialistas y demás, todos españoles. Y eso, bueno, es magnífico. O sea, una película de Ridley Scott, la puesta en escena en las batallas, pues siempre va a ser maravillosa. Y yo, pues le daría un poquito más. Un 7,5 le daría a la película.
Así que nada, hasta aquí y muchas gracias por, bueno, por este rato y nos vemos en la próxima.